Hace un año y algunas semanas más, el Partido de la Liberación Dominicana fue sacado del poder. Ya antes, esa organización liderada por Leonel Fernández se había partido en dos pedazos porque habían perdido la capacidad de administrar las ambiciones internas. Y el dinero había corrompido todas las normas de convivencia interna. Y mientras el doctor Leonel Fernández podía usar el dinero del Estado para imponérsele a otro a través de otras personas o mediante instrucciones directas, la convivencia interna dentro del PLD se apoyaba en la subyugación del otro, en la subyugación de quien tuviera menos recursos por parte de quien tenía más recursos. En esa dinámica, la mayoría de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy se llaman Fuerza del Pueblo, y los otros que siguen llamando PLD, entraron en una carrera frenética por la acumulación de fortuna, porque eran presa de la lógica de que quien tuviera más dinero era quien tenía la posibilidad más cierta de cristalizar sus aspiraciones de control de poder. Hoy, el PLD, como dice la gente del pueblo, ateterado por la persecución judicial a partir de la construcción de expedientes acusatorios alimentados por la corrupción que practicaron. Hoy, el PLD es objeto del escarnio social, de la reprobación social y de la condena social. De ello se ha escapado un poco la Fuerza del Pueblo porque ha logrado invisibilizarse frente a la corrupción que practicaron muchos de sus dirigentes en el poder, pero una vez se convierta en competencia del PRM, lo tomarán como objetivo también de la persecución judicial legitimada, porque es legitimada la que se está ejecutando en estos momentos. Pero quisiera centrarme por ahora en el PLD, porque en el PLD se ha iniciado una carrera por la candidatura presidencial, y esa carrera por la candidatura presidencial pone de relieve algo que yo voy a poner en el horizonte, en el imaginario social. Todavía usted no ha escuchado de la dirigencia del PLD, menos aún de su presidente, pedir excusa a la sociedad dominicana por haber normalizado la corrupción en el Estado. Pedir excusa a la sociedad dominicana por instalar un modelo de impunidad descubierto y asumido como verdad por la sociedad en estos momentos, que garantizaba que la corrupción creciera sin ningún obstáculo. Con una presión de exposición de resultados como esa, es inadmisible que se presenten precandidatos o candidatos sin que uno tenga que pensar que se están apoyando en el olvido o el desinterés de la sociedad
producto de su ignorancia en buena parte de ella, del daño que provoca la corrupción al cuerpo social. La corrupción durante 20 años provocó que el PLD dejara la educación dominicana postrada en la vergüenza. La corrupción durante los gobiernos del PLD provocó que el sistema eléctrico se tragara más de 500,000 millones de pesos que pudieron ser utilizados en el desarrollo humano. La corrupción durante los gobiernos del PLD, tanto de Leonel Fernández como Danilo, provocaron que nosotros quedáramos con la salud poseedora de los índices más vergonzantes del continente. La corrupción en el PLD permitió que profundizáramos en un desastre institucional en la Policía Nacional que nos mantiene todavía aspirando a un sistema precario de seguridad ciudadana. La corrupción en el PLD nos dejó el sistema de transporte navegando en el sueño de poder disfrutar de un tránsito sin que se convierta en una condena o en un succionador, un drenador inclemente de los recursos de la gente que tiene los ingresos más precarios. La corrupción provocó que nosotros seamos uno de los países que más exenciones impositivas le entreguemos a los grandes. La corrupción en el PLD de Leonel y de Danilo provocó que los dominicanos perdieran todas ilusiones de poder construir una sociedad con el mínimo respeto institucional y con el cumplimiento precario de la responsabilidad de rescate del Estado. La corrupción sumió a la sociedad dominicana en un esquema de convivencia desorientado, caracterizado por la violencia y la falta de convivencia, expresado en elementos tan seccionados como la violencia contra la mujer. La corrupción en el PLD nos dejó uno de los ministerios públicos más prostituidos del continente. Y lo pueden decir toda la gente que me escuchan en los barrios. Lo que ocurre cuando van a una fiscalía barrial o cuando van a un cuartel policial. La corrupción en el PLD nos tributó uno de los mayores niveles de crecimiento económico del continente, acompañado de uno de los mayores niveles de desigualdades del continente. La corrupción en el PLD nos tributó el sistema de seguridad social más depravado que hay en el continente. La corrupción en el PLD nos llevó al sistema de partido con el criterio particular de mercado, donde casi todos los dirigentes de los partidos políticos se vendían por lo que el Estado lo tasara. Y eso parece que no avergüenza a ninguno de los precandidatos del PLD.